Feliz y bendecido miércoles 24 de diciembre. Hoy es el día de la Navidad. Esta noche estaremos celebrando la misa del nacimiento. Yo los invito para que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, para que sea la gracia del Espíritu Santo, la luz del amor de Dios, quien inunde y continúe iluminando todo nuestro ser, nuestra vida y nuestro quehacer. Te alabamos y te bendecimos, Dios mío, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Bendito seas, Señor, por el pan de la palabra y por el pan de la Eucaristía. Bendito sea, Dios mío, por quedarte con nosotros en la Santísima Eucaristía. Bendito sea, Señor, por haber nacido en un pesebre. Bendito sea, Señor, por haber predicado el Evangelio y por haber sanado a tantas personas ayer y tantas personas en el ahora, en el hoy. Dios mío, gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Dios mío, por cada uno de nuestros familiares y por todas las bendiciones que has derramado en nosotros y en nuestras familias. Dios mío, bendito sea, Señor, porque siempre caminas a nuestro lado. Bendito sea, Dios mío, por todas las personas que en este día han recibido la sanación del cuerpo, de la mente o del alma. Señor, gracias por tener tanta paciencia, tanta bondad y tanta misericordia. Te suplicamos humildemente, Dios mío, que tu luz nos ayude a comprender las santas escrituras. Señor, manda tu luz, manda tu gracia de amor, tu gracia para que podamos comprender la santa palabra. Ven, Espíritu Santo, con tu luz. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a comprender el texto sagrado. Ven, Espíritu Santo, y regálanos, Dios mío, el don de la sabiduría. Regálanos, Espíritu Santo, la capacidad de entender, de comprender, de asimilar la santa palabra. Ven, Espíritu Santo, con tu luz. Ven, Espíritu Santo, con tu fuerza renovadora. Ven, Espíritu Santo, y haz de nosotros, Dios mío, instrumentos de paz, de amor, de concordia y de unidad. Dios mío, ayúdanos, Señor, para que la palabra que va a ser proclamada en este momento no solamente se quede en la mente, sino sobre todo en lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro corazón. Que guardemos tu palabra como lo hizo la Santísima Virgen, y esa palabra germine y dé frutos de paz, frutos de amor, frutos de perdón, de solidaridad, frutos de misericordia. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mis queridos hijos, qué alegría celebrar desde la distancia, celebrar hoy, en esta fecha tan especial, celebrar la Natividad. Aquí en Colombia, no sé en tu país, pero en muchas parroquias, en muchas diócesis de nuestro país, se acostumbra celebrar la novena y la misa de aguinaldo en horas de la madrugada. En algunas parroquias se celebra la misa junto con los villancicos, se canta la novena a las 4 de la mañana. En otras parroquias a las 5 de la mañana. Nosotros aquí celebramos la novena de aguinaldo y la Santa Misa a las 5 en punto. Antico de 5 estamos iniciando, faltando 5 minutos para las 5 iniciamos. Y luego, terminada la misa, pues la gente sale a comer, a tomar peto, a comer una empanada, en fin, un cafecito, un chocolate, y está el compartir bonito. Hoy, con gran gozo, vamos a escuchar las lecturas que corresponden al día, no las lecturas de medianoche, las lecturas del nacimiento. Eso lo vamos a hacer, Dios mediante, en horas de la tarde, por ahí tipo 6 de la tarde, antes de las 7 de la noche, les voy a compartir las lecturas que vamos a leer en todo el mundo, la lectura del nacimiento de nuestro Señor, la lectura de la Natividad. Vamos a disponernos para escuchar el segundo libro de Samuel en el capítulo 7, versículo 1 al versículo 5,
y de los versículos 8 al versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 8 y del 8 al 16. Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey: Ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: Tú me vas a construir una casa para morada mía. Yo te tomé del pastizal de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti, al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 79. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hijos,
Hoy escuchamos el Evangelio según San Lucas en esta parte del capítulo 1, versículo 67 al versículo 79. Es el cántico de Zacarías. Dice el Evangelio de Lucas que Zacarías se llenó de Espíritu Santo y profetizó, que fue lo que escuchamos toda esa oración de alabanza. En el día de ayer escuchábamos las palabras de la Santísima Virgen María. Escuchábamos esa alabanza, esa oración del Magnífica, perdón. Ayer martes, escuchábamos nosotros en el Evangelio el nacimiento de Juan el Bautista y cómo Zacarías, este hombre de Dios, a pesar de que dudó, tuvo tiempo desde el silencio, en el silencio, tuvo tiempo para meditar, para escuchar la voz de Dios y para estudiar las escrituras, las profecías que hablaban sobre el Mesías y sobre aquel mensajero de la alianza del cual hablaba Malaquías, la profecía de Malaquías, de un mensajero que iba a preparar el camino del Mesías, el camino del Señor. Y Zacarías profetiza diciendo, refiriéndose a su propio hijo: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Y efectivamente, Juan el Bautista, su hijo, cuando comienza a predicar, invita a la conversión. Y al predicar comienza a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Va abriendo paso, va abriendo camino. Pero también la primera parte del cántico de Zacarías habla de la casa de David, que es lo que menciona hoy la primera lectura del segundo libro de Samuel en el capítulo 7. Zacarías, lleno de Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Vamos a quedarnos en la parte anterior. Suscitándonos, dice Zacarías, alabando a Dios, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David. La primera lectura nos narra a nosotros cómo el rey David, cuando ya descansó, ya no tenía pueblos enemigos que pudieran destruir al pueblo de Israel, David comenzó a darse cuenta de que mientras él estaba cómodamente en un palacio, el arca de la alianza, que era donde estaban los 10 mandamientos, y lo que cubría el arca, lo que protegía el arca, los mandamientos, era el arca. Y por eso el rey David dice: me duele que mientras que yo estoy viviendo en un palacio, el arca, que era símbolo de la presencia de Dios, está en una tienda, es decir, en un lugar pequeño, en un lugar que no es digno para eso tan sagrado. Entonces David le comparte a Natán el deseo de construirle un templo a Dios, un templo para depositar el arca de la alianza, por tanto, para glorificar a Dios. Pero resulta que Natán tiene una revelación y Dios le dice: ve y dile a mi siervo David. Miren cómo llama Dios a David: ve y dile a mi siervo David, con que quieres y desea construirme una casa. Y le dice Dios: no olvides que yo te saqué del pastizal. Es decir, recordemos que David era un pastor de ovejas. David nació en Belén, vivía en Belén con sus hermanos, con su papá Jesé, y trabajaba. Su oficio era un pastor de ovejas. Y Dios le dice a través del profeta Natán en la primera lectura que escuchamos hoy, capítulo 7, yo te saqué del pastizal y te convertí en jefe de mi pueblo Israel. Ahora bien, Dios aprueba el buen deseo de David. David no está pensando en hacer nada malo. David le quiere construir un lugar muy especial
para que para que estén los 10 mandamientos, el arca que cubría los 10 mandamientos. Pero Dios le regala algo mucho más grande. Miren, mis hijos, como decía el Papa Francisco, Dios no se deja ganar en generosidad. Él es muy, muy generoso. Dios no es tacaño. David le piensa a construir un templo y Dios le dice, pues bien, eso está bien, pero yo voy a edificarte una casa, David, y esa casa de tu descendencia, de tu casa va a salir un rey y un reinado que permanecerá para siempre. Y mire lo que le dice Dios a David. Y mire lo que dice Zacarías en el Evangelio. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque Él nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David. Y recordemos que José viene de la descendencia del rey David. Por tanto, Jesús, hijo putativo de José, y José, padre putativo de Jesús, viene de la descendencia y de la casa de David. Jesús, nuestro Señor, viene de esa descendencia. La promesa, mis hijos, la profecía se cumple, y se cumple a cabalidad, porque Dios lo que dice, Él lo cumple. El Señor no se miente a sí mismo, el Señor no miente a los demás. Él es la palabra viva y verdadera. Bendito sea Dios que nos ha permitido llegar hasta este día. Dentro de pocas horas estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Señor. Dentro de pocas horas estaremos dando inicio a la Navidad, a la Natividad. Jesús, que nace en un pesebre. Yo le pido al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, a quienes se encuentran en otros países, a los que están en otros países, han salido de su país, de su tierra natal, por muchos motivos. Un abrazo para ustedes, no están solos, estamos unidos todos como hermanos en la fe, en el amor de Dios. Si Dios lo permite, esta tarde estaré compartiéndoles las reflexiones, las lecturas del nacimiento, las lecturas que corresponden a la misa de medianoche. Si Dios lo permite, aquí vamos a celebrar la misa temprano, porque donde vivo es un municipio netamente rural. Es decir, la inmensa mayoría de los habitantes viven en el campo. Por tanto, estaremos celebrando a las 7 de la noche el nacimiento. La misa de medianoche la estaremos celebrando a las 7 de la noche, de ahí en adelante hasta celebrar el nacimiento. En otras parroquias que son urbanas, que están en la ciudad, celebran el nacimiento a las 12 o hacen una vigilia desde las 9 de la noche hasta las 12 y celebran el nacimiento a esa hora. Lo importante, mis hijos, es que Jesús nazca y permanezca en nuestros corazones. Eso es lo importante. Lo importante es que todos los días preparemos nuestro corazón para el encuentro definitivo con el Dios que nos ama, con el Dios que se hizo carne y que naciendo en un pesebre, a través de las entrañas de la Santísima Virgen María, con la compañía y custodia de San José, permanezca en cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Feliz día para todos. Un abrazo desde la distancia. Bendiciones.